Hola Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este Refracciones que hemos decidido dedicar a la vejez. No, encantadísima de la invitación, así que conversemos de este tema. Mira, para comenzar, me gustaría saber qué es lo que te ha traído de la vejez. Tú eres una persona, eres una filósofa que ha escrito sobre el tema, que lo ha investigado. Estuve escuchando ayer una conferencia tuya en la Universidad Diego Portales. ¿Qué es lo que te atrae de este tema? Mira, fueron ciertos factores desde, bueno, como todo, yo creo que en filosofía y los trabajos que yo hago, por un lado están cuestiones eh, de intereses personales, o sea, me empezó a interesar mucho esto de cómo el cuerpo de las personas envejecidas era reportado por fuentes muy cercanas. Pienso, por ejemplo, en mi padre cuando hablaba de sus rodillas y cómo otras personas mayores me empezaban a hablar mucho de esto de que no notarían que están más viejas si no fuera porque en el cuerpo algo les pasa donde el tiempo se presenta de una manera entre dolor, sufrimiento, eh, se experimenta el tiempo desde ese cuerpo. Y también cuando yo estaba en Alemania, uno de mis amigos y colegas estudiaba el tema de la vejez y yo encontraba que era el tema más aburrido del mundo, hasta cuando empecé a compartir en los seminarios con él, con los grupos de trabajo, y realmente te das cuenta que uno de los temas más importantes desde el punto de vista político, por el envejecimiento demográfico, por el asunto también médico, ¿no? Vivimos más que nunca, pero con partes de, o digamos, con buena parte de la vida envejecida, y por otro lado también en una sociedad súper vanidosa, súper narcisa, con una idea como de que fitness, salud y juventud son una triada perfecta. Entonces, me pareció un tema como con harto potencial, y luego, uno que curiosamente los filósofos re poco, o sea, se ha trabajado y cada vez más, pero no ha sido un tema como tan importante como otros, no sé, la muerte, la libertad. Así que por lo mismo, muchas gracias porque conversemos de esto. Sí, eso te escuchaba en esta conferencia, como que el hecho de que la filosofía se haya hecho cargo de temas tan importantes, pero el de la vejez no ha sido tratado, digamos, de la manera que uno supondría. O sea, claro, está Cicerón con su defensa de la vejez, Simón de Beauvoir por ahí, pero y la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho cargo siendo un tema tan cercano a otros temas de los cuales sí se ha hecho cargo, fundamentales? Tú hablas del tiempo, Mm. eh, qué sé yo, uno pensaría una proximidad, digamos, con la muerte, o la salud, o la madurez, digamos, etcétera. Una cantidad de cosas que aparentemente se dan en la vejez. Claro. Mira, pienso que puede ser por varias cosas. Una, porque en general la filosofía, o más bien es, o lo que se ha dicho, es más bien o crítica de la vejez, como la etapa donde las personas se ponen más mezquinas. Hay algunas, Schopenhauer, por ejemplo, algunas alusiones que hace a la vejez muy duro con respecto a la vejez, pero o bien se hace una crítica permanente y se considera la vejez como una etapa de básicamente decadencia del cuerpo, decadencia de capacidades cognitivas, de, no sé, también decadencia moral, por eso digo esto como del el hombre viejo, y casi siempre así, hombre viejo tacaño, como que está ese estereotipo. Y luego contra eso tienes esta visión más de la sabiduría de los viejos, ¿no? Entonces tienes como apología o crítica, pero todo muy especulativo, digamos, ¿no? Todo desde apreciaciones más desde la vivencia con personas mayores, la propia, los prejuicios, pero yo creo que recién desde hace poco tiempo, o sea, digamos unos, ¿cuántos serán? Unos 100 años, no, menos, 50 años, 60 años, que tú haces investigación biológica del envejecimiento, donde tú realmente sabes que el envejecer no solamente una etapa, no es igual a la etapa, por ejemplo, de infancia, donde de una u otra forma tú dices, bueno, hay cierta, porque a veces se tiende a comparar, ¿no? Como la infancia, o digamos la vejez como volver a la infancia, uno escucha mucho eso, ¿no? Donde hay más fragilidad y los hijos cuidan a los padres, cosas así. Pero a mí me parece que es una comparación poco asertiva, digamos, porque la infancia prepara para muchas cosas del resto de la vida. En cambio, pareciera ser que la vejez, evolutivamente hablando, no tenemos muy claro cuál es la función, porque es solamente lo que ocurre cuando, o digamos, es posible porque tenemos herramientas tecnológicas, medicina y una serie de aparatajes, ¿no? Científico-culturales, donde hemos prolongado la vida. Es decir, uno se puede preguntar, y yo creo que
la filosofía no lo había preguntado tanto porque no habíamos llegado tampoco a tener vejeces tan largas, Mm, y a saber, insisto, que si tú miras desde el punto de vista evolutivo, la vejez no parece tener una función, mientras que otras etapas sí. Es más bien el momento donde el cuerpo dice, bueno, ya se supone que cumplimos la fase de reproducirnos, la fase de cuidar a otro, entonces se empiezan a apagar funciones, ¿no? De regeneración del cuerpo, etcétera. Entonces, a mí me parece bastante fascinante porque nos muestra la vejez, esas contradicciones tan típicas de los seres humanos, que tenemos este cuerpo animal, con reglas de lo animal, con reglas de lo orgánico, pero somos siempre mucho más que eso. Entonces, la vuelta para mí interesante es, bueno, pero entonces, ¿de verdad no hay ninguna función de la vejez o la vamos a defender porque vamos a llegar ahí y es casi como una autodefensa? ¿O habrá algo ahí interesante? Y a mí Yo me da la impresión que tiene un par de funciones ahí eh, interesantes. O sea, de estaba, nuevo, siendo optimista en cierta lectura ahora. sí, pero estaba pensando, claro, porque una cosa es lo que pasa como con el cuerpo. Mm, Tú hablas, de hecho, haces una aclaración en que la salud es silenciosa porque la tenemos, mm, y en cambio la vejez es como, no ocupas esa palabra, pero es como ruidosa, es como empieza el cuerpo a manifestarse, eso dices tú. claro. Eh, y hablaremos de eso, pero estoy pensando, por ejemplo, también en obras literarias, poéticas, artísticas, que se dan de una manera absolutamente extraordinaria en ese periodo. Mm, Eh, y más que otro, digamos. O sea, quiero decir con esto, también hay como una, no sé si ya madurez a esa altura, digamos, pero una claridad intelectual, uno podría pensar, eh, mayor, o ¿qué pasa ahí? mm. Mira, es un buen punto. Por supuesto, no sé, pensaba también, leí una entrevista a Carla Cordo hace no mucho tiempo, donde ella, Carla Cordo, un referente, ¿no? Sí, Importante para nosotros, y una mujer que ya creo que superó los 90 años, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de una persona que sabe mucho, es mayor y nada, una voz autorizada en muchas áreas, pero me llamaba la atención que ella decía con mucha vehemencia que la filosofía era un hacer para viejos, básicamente, ¿no? Y que para claro, poder hacer algo así como filosofía en serio, uno tenía que ser viejo o vieja, ¿no? Y claro, por supuesto que uno dice, y yo veo a mi maestro Raúl Veloso, que es un señor de 86 años, que es una biblioteca viviente, sin duda que mientras más tú lees, mientras más tú vives, o sea, la vida como extensión mm, de tiempo y de capacidad de poder plantear preguntas, desarrollar saberes. Por supuesto que uno podría decir que mientras más uno eh, madura, también las ideas, el saber, etcétera. Pero, pero yo creo que también hay que también poner ciertos límites, ¿no? Porque después de los 80 años, desgraciadamente, y de nuevo, por cuestiones biológicas, que ya no tienen que ver con falta de voluntad, no tienen que ver porque con cuestiones bien específicas, se sabe que ciertas capacidades empiezan a decaer. Es decir, asociar vejez con madurez, asociar vejez con sabiduría es un estereotipo eh, infundado, al igual como decir juventud con tonteras, ¿no? mm. Por supuesto que mientras más uno sepa lo que sea, o sea, mientras más uno profundice en un tema, mientras más uno realmente tenga claras las preguntas y trabaje en ellas, por supuesto que uno va a poder pensar mejor en general y saber más. Pero esto de asociar inmediatamente una etapa de vida, la edad, con determinadas capacidades o cualidades del tipo que sea, a mí me parece que es un error. Ujú. Y si, por otro lado, también es cierto que nosotros, porque estoy volviendo a la pregunta, ¿por qué los filósofos quizás no estudiaron tanto este tema? Nosotros empezamos a contar nuestra edad desde el siglo XVIII en adelante. Entonces, Ah, también esto de las edades o cuántos años tenemos, no es algo que tengamos tan en el ADN del sí. desarrollo de la humanidad, digamos. Perdón, y hoy día, perdón la ignorancia, pero yo me quedé como con esa de jubilación asociada a vejez, pero hoy día con el, digamos, la expectativa de vida que hay y sociedades mucho más envejecidas, ¿qué se considera, de qué edad se considera la vejez hacia adelante? Claro, esa es una pregunta clave, porque de hecho tú puedes decir que hay se hablaba siempre como de 3 etapas de la vida, ahora se habla de 4, ¿Mm? pensando que la que va, no sé, de los 85, 90 es otra etapa que ya se está sumando, pensando que hay personas con expectativa de vida de 100 años, o sea, Mm. o 98, 99, o sea,
muchas personas ya bien mayores, bien envejecidas. Pero lo complejo e interesante de la vejez es que por más que tú puedas decir, por lo general, personas de 80 años son viejas, porque claro que sí, lo que tú sabes es que, y esto es importante, por eso el tema biológico a mí me parece importante, saber cuán vieja es una persona no tiene tanto que ver con la edad cronológica, sino más bien con la edad biológica. Y eso es una cuestión que es mucho más subjetiva. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, tu cerebro y mi cerebro probablemente es un cerebro más o menos más joven que las personas. Por ejemplo, yo tengo 40 y casi 3, me encanta decir eso, que cuando uno dice casi algo es como joven. Bueno, tengo como, claro, 43 años, pero en la medida en que he aprendido ciertos idiomas, que he tenido ciertos desafíos cognitivos en ciertas áreas, probablemente mi cerebro sea, bueno, a inventar, no sé, 40, o sea, un poco más joven que una persona que a lo mejor no haya aprendido tanto idiomas y otras cosas, ¿no? Sí. Pero así como vivo en Santiago, mis pulmones, y fumo, mis pulmones probablemente son de 60, ¿no? Comparado con alguien que vive en otro lugar y que no fuma. Entonces, la edad biológica finalmente es lo que va asociado con la aparición de enfermedad y lo que va asociado con lo que nosotros vemos como lo negativo de la vejez. Entonces, lo que a mí me parece importante es no venir aquí a, digamos, ni a demonizar la vejez como lo peor, porque depende de cómo es tu estado de salud, insisto, qué aire respiraste, cuántos libros leíste, cuánto estás cognitivamente siempre poniéndote nuevos desafíos, o eso va por un lado, pero también tiene que ver con otras cuestiones que no son solamente, como digo, de cómo valoramos o no valoramos la vejez. O sea, yo creo que ese es un tema importante. Perfecto. Y ahí estoy pensando en políticas públicas que se apliquen, digamos. ¿Hay un cambio en la consideración de la vejez o siempre esa consideración como de un periodo de inactividad? Mira, hay una consideración, digamos. Sí, no, o sea, de hecho hay mucho esfuerzo. Ahora no sé, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde hace un tiempo hasta ahora, declaró la década del 2020 al 2030 la década del envejecimiento saludable. O sea, ese concepto, envejecer activo o envejecer saludable, en el fondo lo que busca es poder decir, pucha, cada vez somos más personas envejecidas en el mundo y como te digo, el problema no es que ser viejo o vieja sea un problema per se, el problema que tiene es médico. Y es que mientras más envejeces, tienes más riesgo a enfermar. Entonces, ponte tú desde el punto de vista bioético, las preguntas interesantes son, bueno, ¿es envejecer enfermar? ¿O por qué defender la vejez si pareciera que va asociado a cuestiones que nosotros no queremos, como cáncer, como etcétera? Entonces, de ahí es una pregunta filosófica interesante. Y como te decía, o sea, y ya se están haciendo esfuerzos para poder de una u otra forma fomentar. Ahora, el problema es que, insisto, no basta solamente con cómo tú incentivas a las personas a comer sano, no fumar, las típicas reglas que sabemos desde hace tiempo, evitar sedentarismo, en los excesos, etcétera. O, por ejemplo, tratar de, insisto, aprender cosas nuevas. O sea, esto de la plasticidad neuronal está bien demostrada. Mientras más cosas nuevas aprendemos, o sea, no es solamente hacer sudoku, como muchas veces las personas pensaban, ¿no? O hacer puzzle, no, es atreverse a hacer cosas diferentes. Eso de una otra forma mantiene nuestro cerebro joven y a nosotros, pero no basta solo con eso. Insisto, si tú no tienes calidad de vida con lo que se llaman las determinantes sociales de la salud, el aire, el agua, la tierra que pisa, o sea, es difícil también hacer esos apoyos. Y para qué decir también si cuando tú envejeces y hasta jubilas, no tienes buenas jubilaciones, claro, o no tienes tampoco un lugar en la sociedad, ¿no? Sí, ahí estoy pensando que también cómo contribuye o no la sociedad en su conjunto. Estoy pensando incluso en el contenido, en los periódicos, en el contenido televisivo, como no está pensado para esa edad, digamos. Me acuerdo, nosotros en el mix hacemos un mix de recomendaciones y pusimos la película Amor de Haneke. Me acuerdo cuando la vi, es como haber pensado como los europeos, como son sociedades más viejas, están haciendo un contenido, digamos, para
un poco pensado para esa edad, porque no lo hay tanto. Y otro de los ejemplos que pusimos que me pareció bien notable es en Seattle, un hogar de 400 ancianos que al mismo tiempo es un jardín infantil. Y que se hizo un documental al respecto, a ver el efecto que producía ese como un experimento, digamos, pero que salió bien el experimento. Pero quiero decir, claro, y como devolvían una vitalidad a los niños, a los ancianos, que volvían a enseñar, o sea, digo, pensar la vejez a nivel de sociedad también es como cambiar una serie como de paradigmas que funcionan de una manera y que excluyen esa etapa. Sí, mira, hay muchos estereotipos negativos y sabemos que hay que combatirlos porque en el fondo son discriminatorios, ¿no? Y como ya te digo, la vejez es algo diferente y hay etapas y distintas formas de envejecer. Lo que uno esperaría es tratar de envejecer con la menor cantidad de daños, ¿no? O sea, para evitar sufrimiento, padecer, dependencia, etcétera. Pero lo que yo veo mucho, es bueno lo que das como los ejemplos de cuán presente está el tema o no en la sociedad. Nosotros en Chile, que somos uno de los países que en Latinoamérica también estamos envejeciendo a niveles europeos, acuérdate que el documental del señor, ¿cómo era? ¿Topo? Sí, el agente Topo. El agente Topo. Ahí tienes un caso muy, muy claro de cómo el tema de la vejez es un tema que en Chile está siendo importante. Bueno, Maite Alberdi con Christian Leighton también hace poco hicieron una serie que en TVN pasó bastante desapercibida, creo que es un trabajo bien bueno en realidad, que se me olvidó ahora, se llama Los años, no dorados, pero Los años felices o algo así, no me acuerdo ahora el título, pero son un montón es una serie de personas mayores, y en el fondo cómo están cumpliendo sueños o no, un poco para decir, oye, las personas mayores también siguen existiendo, siguen teniendo sueños, siguen teniendo vidas. En Alemania, no sé, yo miraba todos los domingos y miércoles a un grupo de viejitos y viejitas octogenarios, o sea, que les costaba un mundo llegar, pero llegaban, se sentaban, tomaban una cerveza, conversaban, se reían y se iban. Sí. O sea, un montón de actividades culturales también que tú tienes en museos, gratis para personas mayores. En fin, una serie de cuestiones que tú dices, aquí hay una sociedad preparada y que integra a las personas mayores como personas activas. Chile todavía estamos bien al debe de eso, partiendo por una cuestión tan básica como las pensiones, y lo sabemos. Entonces, mientras yo creo que no esté eso más o menos regulado, cualquier integración de los mayores o mayores, o sea, hombres o mujeres mayores es cuento al final, ¿no? O sea, y aquí Schopenhauer fue clave. Él dijo, lo peor de ser viejo es, o sea, tan terrible ser viejo, pero peor si eres viejo y pobre. Y eso totalmente. Creo que es una cuestión importante y que merece la pena darle un par de vueltas. Sí, es como que de ahí en adelante todo lo demás podría... oye, y en los estudios que tú has hecho, las investigaciones, te has encontrado, a propósito de la discriminación a esa etapa de la vida, con una prolongación de los sesgos, digamos, y discriminaciones mayores en las mujeres que en los hombres. Estoy pensando en Simone de Beauvoir de nuevo y su defensa especialmente a la vejez en la mujer. Claro, no, qué bueno que lo mencionas. Sí, por ejemplo, yo cuando empecé a pensar este tema, para mí era la vejez. Y luego, espérate, no, pues la vejez en hombres y mujeres es una cosa bien diferente. La vejez, como bien dices tú, a las mujeres ya desde los 40 se nos empieza a envejecer por cuestiones siempre reproductivas, ¿no? Antes se decía, no, a los 30 si no casada ya se le pasó el tren, es vieja, todo. Pero ahora es interesante cómo 20 años antes la mujer envejecía, incluso hoy en día, y lo injusto realmente como epistémicamente hablando es que uno dice, nos envejecen antes, vivimos más que los hombres, pero cotizamos menos, estoy hablando en general, porque hay muchas labores de, no sé, el cuidado de los hijos que no son remuneradas, o lagunas por maternidad, etcétera. Mujeres que, yo afortunadamente trabajo en un sector donde los sueldos son iguales para hombres y mujeres y son públicos, pero en la mayoría de los lugares las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Entonces, tú dices, aquí hay una paradoja y una injusticia terrible. Mujeres viven más y tienen muchas menos protecciones respecto o en el momento de la vejez. Desde lo básico, la salud.
jubilaciones. ¿Y para qué decir todo lo demás que tiene que ver con la cuestión ya más bien de lo estético, ¿no? De Sí. que la mujer si... yo una vez escribí un artículo que puse algo así como, claro, ni vino ni smartphone, o sea, no es como el hombre envejece como el vino, no es que dicen cosas así, ¿no? Como que los años le asientan mejor, a la mujer no, como que la mujer nunca puede ser vino, más bien es como que rápidamente cae en una obsolescencia si ya llega a cierta edad. Entonces, no sé, creo que lo que me ha gustado de, por ejemplo, una socióloga Freixas, o apellido, española, catalana, que ha sacado varios libros un poco como en defensa de la vejez, así feminista, bien dura, digamos, y hay un par de cosas que me gustan, particularmente. Alguna que dice, por ejemplo, mira, he criado, he trabajado, estoy vieja y ahora hago lo que quiero con mi cuerpo. Me corto el pelo, no me pinto, no me interesa ser flaca, no me interesa más el taco, o sea, ya no me interesan ningún Sí. estereotipo y elijo hacer la cosa diferente. Y eso lo encuentro interesante desde el punto de vista de ganar una especie de libertad. Pero, o también ella trata de decir, bueno, menopausia es una libertad también para la mujer desde un montón bueno, de todo lo incómodo que es el cuerpo de la mujer ahí que menstrua permanentemente, ¿no? Entonces, es interesante cómo ella trata de darle una visión más desde cómo la vejez también puede ser una forma de libertad, dependiendo de cómo una la suma. Me pareció, particularmente en el caso de la mujer, algo interesante. Sí, y no nos queda mucho tiempo, pero a propósito de libertad, nosotros en el capítulo anterior que estuvimos con un filósofo también, Daniel Lowe, hablando sobre el concepto de libertad de digamos, la muerte digna. Y me parece interesante ahí, o sea, hay libertades ganadas en la vejez, pero parece que hay otras que todavía están muy, muy restringidas. Una de ellas tiene que ver con el derecho a una muerte digna. O sea, que uno supondría que una persona ya vieja, con toda la experiencia vital y en la trayectoria de vida, tiene el legítimo derecho y la libertad de decidir, digamos, acabar dignamente con su vida, pero no es así en la mayoría de los lugares. Y por otro lado, por último, tú hablas también del cuerpo como o sea, restringe la libertad. Precisamente el cuerpo viejo lo que hace es como encerrarte, aislarte del mundo. Sí, mira, respecto a lo que dices tú de la muerte digna, a mí en particular no me gusta, me carga este concepto, me carga cómo lo han usado, porque muerte digna, o sea, la palabra dignidad es muy difícil de ponerle realmente un contenido. Muerte digna puede ser morir en la casa cuando llegue la muerte, acompañada por alguien. Muerte digna puede ser algo solo, pero determinado. Normalmente uno entiende esto de la muerte digna final, como en el contexto que dices tú, que es más bien poder determinar de una u otra forma si mi vida se ha vuelto un sufrimiento, el diagnóstico, o sea, el pronóstico que tengo de una enfermedad es terrible, una enfermedad incurable, dolorosa, lo que sea, que yo pueda por lo menos adelantar la llegada de la muerte, ¿no? En el fondo Claro, es como en relación al dolor del cuerpo, digamos. Creo que... Claro, pero también yo creo varias cosas. O sea, yo soy una defensora de la eutanasia y también del suicidio asistido, pero creo que también es un error acercarlo siempre a como un debate que es de los viejos, porque en realidad, o sea, los filósofos lo tenemos claro, ¿no? Se supone que podemos morir a cada rato, y morimos un poco a cada rato, Sí. pero se nos olvida. Y asociamos muy rápido la vejez como con esa etapa, pero en realidad en todo momento uno debería poder, por lo menos en todo momento me refiero a, no sé, de adulto, ¿no? Por supuesto un niño no, Sí. pero de adulto uno debería poder ser capaz de decir hasta aquí llego con mi vida. Suicidarse es una opción del ser humano, quizás la libertad más grande del ser humano es poder suicidarse. El problema está en cuando uno no lo puede hacer por sí mismo o cuando uno quisiera por buenas razones apoyo médico, que en el caso de la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, a mí me parece que en general es un derecho que debería estar resguardado por las razones que decía recién, pero no tanto por el dolor del cuerpo o algo así, porque para eso es cierto, tenemos medicina paliativa. Y particularmente en Chile la medicina paliativa es maravillosa. La idea no es que alguien por dolor decida adelantar la muerte. En bioética esto se habla muy bien. La idea es cuando
tú dices, no tengo ningún sentido más de estar acá y mi vida se ha vuelto un padecimiento más que una fuente de realización, de plenitud. Ese es el punto, ¿no? Pero sí, y es importante el detalle porque efectivamente en la vejez estamos, o sea, mientras más envejecemos y no tenemos todavía el exoesqueleto y estas como, o sea, sueños tecnológicos de poder reemplazar partes, prótesis del cuerpo y así evitar el dolor de la rodilla, el dolor de la cadera, el dolor de los hombros, que son las tres partes típicas que empiezan a hacerse muy manifiestas. Si no tenemos eso, pues bueno, por lo menos tener sentido en la vida. O sea, ese es el punto. O sea, hay formas de poder quitar ciertos dolores localizadamente, pero lo terrible es cuando ya, insisto, tu vida se ha vuelto un despropósito para ti mismo y ese dolor existencial probablemente es el más terrible de todos. Entonces, no solo el cuerpo que duela lo que debería ser la ocasión para que uno diga adiós con la vida, sino más bien cuando la vida se ha vuelto ya banal y más una carga que una alegría, insisto. Súper. Muchísimas gracias, Diana, por esta conversación y por aclararnos varios asuntos en relación a un tema que, como hablábamos antes, claro, no parece ser un tema muy sexy, no se trata mucho, pero por Dios que se hace, además, cada vez más necesario, uno siente, ¿eh? Con los índices en los que vamos, digamos, envejecimiento de población, menos natalidad, etcétera. No, exacto, así que cuando quiera y es un tema que hay que hablar, si vamos todos, o sea, si tenemos suerte vamos a este camino, entonces claro. Ese es el punto, ¿no? Muchas gracias, Diana. Encantada.